literatura, Cristina, entramos a una zona de turbulencias, que es que vos ponés en discusión al menos la autoría del Matadero, es decir, que estás apuntando a la cabeza de... la pregunta que dejamos pendiente la semana pasada era si Esteban Echeverría era efectivamente el autor del Matadero. El texto, digamos, que está puesto ahí como el fundante de la literatura nacional. Mira, hay una cosa muy curiosa, que es que Gutiérrez, Juan María Gutiérrez, que fue un personaje que yo, un escritor que yo admiro, un intelectual que admiro muchísimo, fue también un gran archivero. Es decir, el archivo Juan María Gutiérrez es extraordinario. Por suerte lo publicó completo la librería del Congreso en un momento, merecería otra edición. Y era un hombre que además juntaba todos los papeles, es decir, tenía en perspectiva la idea del archivo para la constitución de la literatura nacional, ¿no? Ahora, esta joya que él encuentra en el archivo y que esta escena de relato, de encuentro de esta joya del archivo, no se corresponde con ningún documento que lo respalde, digamos, no está el original del Matadero. Yo siempre digo, a lo mejor aparece alguna vez y bueno, genial sería, ¿no? Pero no está en el archivo Gutiérrez, digamos. Ni está mencionado el Matadero en la correspondencia de Echeverría. Es decir, Echeverría habla de que está haciendo, Echeverría obviamente va al exilio en ese momento impreciso entre el 38 y 39, y está allá en Montevideo, y se esfuerza mucho por hacer ese poema nacional que Gutiérrez y el resto de sus contemporáneos casi le exigen, te diría, pero nunca habla del Matadero. Digamos, o lo consideraba una obra completamente menor, digamos, y por eso no habla del Matadero, o no sé, pero hay un gran silencio, digamos, con respecto al Matadero. La otra cosa que sucede con el Matadero es que el final del Matadero es claramente un texto que no está escrito por el mismo autor, para decirlo, no puedo decir quién lo escribió, pero ¿qué pasa? Un relato que viene subiendo su tensión y demás, y que termina con ese cuerpo tirado y después aparece un texto que explica todo y dice esto era, digamos, inserta la explicación política, el rosismo, ¿no? Bueno, ese texto doctrinario, digamos así, que en vez de dejar ese relato maravilloso abierto con el cuerpo, lo cierra, digamos, evidentemente no está escrito por Echeverría. No porque él no pensara eso, sino porque, digamos, liquida el texto, ¿no? En su final. Ahí, entonces, la tesis sería que hubo un editor, digamos. Claro, yo creo que Gutiérrez, sinceramente que Gutiérrez, digamos, intervino, digamos, ya que tenía esta joya, intervino a lo mejor varias veces. Además hay un dato, ¿no?, que vos decís también, la nota al pie del Matadero es más larga que la propia obra. Sí, y es muy notable cómo él se preocupa por encauzar este texto, ¿no? Es decir, que es un texto raro, es un texto que se sale de la norma, de lo que era frecuente, y por tanto había que, ¿no? Darle las boletas. Sí. ¿Por qué hay que leer Mansilla? Para aprender a escribir. Por ejemplo, el que quiere escribir literatura, sí, tiene que leer Mansilla. Es decir, yo jamás di un taller literario, jamás fui a un taller literario, pero yo siempre les digo, lo primero que tienen que leer es Mansilla. Mansilla inventa, bueno, Sarmiento desde ya también, son dos grandes inventores de modos de hacer literatura, ¿no? Y Mansilla es interminable en ese sentido, es decir, porque hace, digamos, relato de viaje, hace relato autobiográfico y inventa algo que es sensacional, que son las causeries de los jueves, las causeries que se van publicando en el diario, son relatos autobiográficos que él los publica a la manera de un folletín. Claro. Y la gente interviene, le piden, él va diciendo sí, ya le voy a hacer
un transmedia de... No, mira, está todo ahí, está todo ahí. Él habla todo el tiempo de sus deudas literarias, que son todos los pedidos que tiene, Claro. acumulados, ¿no? Ujú. Y por supuesto, la mayor parte de las veces no cumple con esas deudas, sino que escribe lo que se le ocurre. Pero lo interesante es cómo los lectores participan y cómo el diario coloca la participación de los lectores al pie, ¿no? Y Juana Manuela Gorriti también. Bueno, Juana Manuela Gorriti fue, digamos, un caso muy excepcional, no solo porque ser una escritora mujer, lo cual ya también era le daba cierta excepcionalidad a su obra, sino porque en realidad fue la escritora más exitosa del siglo XIX argentino. O sea, se conocía mucho más fuera de la Argentina, en América, a Juana Manuela Gorriti que a Echeverría, que a Sarmiento, que a Mansilla. Además, esto te lo leía vos, ¿no? Juana Manuela Gorriti, en esa época, escribe con nociones publicitarias. No, sí, eso es extraordinario. Mira, cuando ella vuelve, porque ella está todo el tiempo fuera de la Argentina. Primero se tiene que ir por el rosismo, porque, digamos, ella está con la familia, se tienen que ir. Vive en Perú durante mucho tiempo. Y vuelve 2 veces a la Argentina. Pero cuando ella vuelve muy viejita para quedarse y pelea mucho por tener una pensión que sea la de su padre, la de su abuelo, ¿no? Tenía varias posibilidades de tener pensiones como soldado de la independencia, bueno, y no tiene recursos. Ella escribe un libro que se llama Oasis en la vida, que gestiona, ella desde un cuarto de hotel, gestiona el apoyo de una compañía de seguros que es la que le da el dinero para hacer, la principal, le asegura que ese libro cuando salga va a ser enviado a todos los clientes, se va a distribuir, y no contenta con eso, entonces la historia ¿qué es? La historia es la historia de alguien que se salva gracias a la compañía de seguro. Entonces, es extraordinario, porque es una historia de amor, es una historia, digamos, de regreso a la Argentina también, pero además vos ves otros ahora no me sale el nombre de cómo se llaman los avisos, ¿no? Entonces, está la horchata de chufa de tal lugar, las tortas de tal otro, los tejidos de tela de tal otra tienda. O sea, está lleno de chivos, digamos, está llena, exacto, está llena de avisos publicitarios la novela. Y es fantástico, porque ella, por ejemplo, cuando dedica ese libro, ¿no? En vez de dedicarlo a sus amigos, a su, qué sé yo, se la dedica al dueño de la compañía. ¿No? Piglia decía que Borges es el último escritor del siglo XIX. ¿Vos acordás eso? Mira, con Ricardo pasa un poco lo mismo que con David, aunque son 2 escritores muy distintos, ¿no? Muy diferentes entre sí, muy diferentes, pero son 2 grandes lectores de la literatura argentina, ¿no? Son 2 grandes enamorados de su propia literatura y por lo tanto están siempre dando estas... Cuando él dice es el último escritor del siglo XIX, hay algo de cierto en eso, porque Borges tiene al siglo XIX como un pasado muy nostálgico, es decir, el pasado de sus abuelos, el pasado heroico, y aparece esa cosa en Borges de me perdí lo mejor, ¿no? Me perdí la parte de la guerra, ahora no hay heroicidad, todo lo que hay para narrar son, digamos, cuestiones imaginarias que no tienen que ver con esa historia, ¿no? Su relación con el siglo XIX es nostálgica. Así que sí, en ese sentido tiene un anclaje muy fuerte en el siglo XIX Borges. No sé si es el último, pero lo que sí es el primero de otra gran serie. Claro. Ahora, esa puede querer decir también que Borges, bueno, si bien viene para este siglo, es de los buenos como los del otro siglo, ¿no? Exacto, porque Ricardo Piglia era digamos, un muy buen lector del siglo XIX, tiene textos sobre el Matadero, tiene textos sobre la Gauchesca, tiene textos sobre, sobre Mansilla no,
pero digamos, es un lector y se apropia de historias decimonónicas para sus relatos contemporáneos, digamos, ¿no? Hablamos un poquito ahora específicamente para estudiantes de comunicación, porque si bien estamos hablando de literatura y esto es muy general y además lo que estamos hablando es muy general, vos decís que Art y Walsh no tienen herederos. Tampoco Mansilla tiene herederos. No. ¿Qué es eso? Bueno, hay algunos, bueno, en realidad hay algunos escritores, por ejemplo Borges, ¿no? Que generan, digamos, todo el mundo que escribe como Borges, estela o a la gigante, manera claro, de Borges, digamos, ¿no? Después hay, qué sé yo, Saer. Saer es un escritor de las orillas, ¿no? Porque efectivamente escribe en una zona que no es la central, constituye él entonces su propia zona, pero tiene una incidencia en la literatura argentina contemporánea enorme. Es decir, hay muchos escritores que no solamente quieren escribir, digamos, en esa línea, sino que lo hacen extraordinariamente bien, digamos, como Roncino, suponete, que es muy saeriano, pero que al mismo tiempo crea un mundo propio, ¿no? Pero eso no pasa ni con Sarmiento ni con Mansilla, con ninguno de los dos. Y tampoco pasa con Walsh y Al. ¿Por qué? Porque Al inventa una mala literatura, digamos, entre comillas, que es muy difícil de imitar. Es decir, hay, si vos querés, a ver, Leandro Oyola, hay escritores, digamos, contemporáneos que están en esa ruptura, ¿no? Casi brutal, ¿no? De lo que sería la buena literatura. Pero claro, están más interesados también por otra cosa. En Al lo que hay es un trabajo con la lengua para romperla, que es muy difícil de encontrar en otros. Muy difícil, ¿no? Y en Walsh hay una maestría a la hora de escribir. No, y sobre todo, digamos, él inventa, digamos, esta cuestión de la crónica narrativa antes de que el nuevo periodismo en Estados Unidos surgiera. Esto es extraordinario. Antes que Truman Capote, digamos. Sí, pero el problema no es solo que sea antes, sino que tiene unas características que son muy difíciles de imitar. Se puede tratar de hacer una crónica al estilo Walsh, digamos, ¿no? Pero es muy difícil. Pero lo que es muy interesante también es que Walsh es un excelente autor de relatos. Para mí, la literatura de Walsh, es decir, sus relatos están exactamente al mismo nivel, si querés, algunos, que los de Borges. ¿Vos conociste a Walsh? No. Bueno, tuviste un episodio de unos minutos ahí. Sí, no, pero en realidad yo ni sé si ese episodio lo inventé o no, digamos. Yo lo único que sé es que había tanta gente, tantos periodistas tratando de hablar con mi padre por esta cuestión de que iban a sacar a los leprosos de la isla, del leprosario, y que se iba a convertir en un lugar turístico. Esto concitó la prensa de todas partes, no solamente de Corrientes, sino de Buenos Aires. Bueno, y entre esa gente, esos periodistas o fotógrafos que querían entrevistar a mi padre sin éxito, porque él estaba decidido a no dar ninguna entrevista, estaba Walsh. Y yo, qué sé yo, cuando yo salía, siempre había gente afuera esperando, ¿no? A ver si podían, porque él no quería dar entrevistas. Y bueno, probablemente nos cruzamos y sucedió eso que yo pongo en mi propio relato, digamos. Pero tampoco puedo jurarlo, tampoco puedo asegurarlo. Es decir, no, pues no digo yo que conocí a Walsh. Mi padre sí. Claro, sí. De hecho, insisto con esto, con el libro que edita Cristina, El País del Río. Están los relatos de Art en publicados. Un barco que recorre toda la orilla, toda la costa, desde Buenos Aires hasta Resistencia. Bueno, y las crónicas de Walsh, entre esas la isla la isla de los condenados, ¿no? La isla de los resucitados. La isla de los resucitados. Y entre otras cosas, también que bueno, generó mucha polémica en Corrientes. Carnaval Caté, claro. Carnaval Caté. Carnaval Caté.
Polémica inútil, te diría, porque si uno lee bien Claro. el texto de Walsh, si lo lee sin prejuicios, uno se da cuenta hasta qué punto Walsh fue tomado por el clima del carnaval correntino, eso yo lo digo, ¿no? Es impresionante, se quedó como 2 meses, Claro. ¿no? Y siguió todo el proceso, estaba ahí dentro del lugar donde se estaba por elegir la reina del carnaval, como si estuviera por dar Pero muy por encima de lo que su nombre indica, bueno, Walsh ahí despliega también una maestría periodística. Exacto, por eso digo, para hacer esa nota, él se instala en ese clima, ¿no? Carnavalesco. Hablando de literatura, vos decís, hay un lugar otro, un espacio otro. Pero también hay un país otro, ¿no? O sea, Sí. y en esto de la literatura, propiamente, la Argentina, bueno, se mira muchas veces desde Buenos Aires, y entonces intentar una mirada distinta es bastante complicado. Mira, yo siempre digo, la literatura argentina es porteña. Claro. ¿No? Es porteña, así Sarmiento fuera sanjuanino, ¿viste? Claro. No. Es porteña por muchas razones que ahora no va a haber bien, tiempo de explicar. Pero algo lentamente empieza a cambiar también en ese sentido, ¿eh? Yo empiezo a ver, digamos, escritores de las provincias que empiezan a tener repercusión en Buenos Aires, al revés, ¿no? Y eso me parece que puede hacer que cambie un poco. ¿Y cómo generar ahí cómo te parece que se puede generar una mirada, digamos, desde la periferia hacia el centro y sin dar vuelta solamente la mirada esa colonizadora que hay desde Buenos Aires hacia el resto? No es necesariamente colonizadora tampoco la mirada, simplemente es el lugar donde, digamos, finalmente terminan viviendo los escritores, incluso, digamos, los escritores que tienen éxito en provincia. Claro. Ahora, bueno, no es casual, el 84% de la industria editorial está en la ciudad de Buenos Aires. Por eso, y las provincias no tienen esto, o lo tienen muy precariamente. Claro. Es muy excepcional el caso de Duner, por ejemplo. Claro. Las universidades editoriales universitarias ayudan mucho a esto, ¿no? A difundir pero no todas tienen la misma fuerza ni la misma pasión. Ahora, ¿qué digo? Las cátedras de literatura argentina en todas las facultades del país, que letras es una carrera que está en muchos lados, y ahora hay una carrera nueva que se llama Ciencias de la Escritura, o Artes de la Escritura, no Ciencias, Artes de la Escritura, que en la UNA, en la Universidad de las Artes, que es para la gente que quiere escribir, y me parece extraordinario, porque este es un país donde la gente quiere escribir, y eso se da en todas partes, en el norte, en el sur, claro. ¿no? Y ahí se va a producir cambio seguramente. Vos andás por el mundo, de hecho das clase acá, Sí. pero después medio año por ahí solés ir a otros lugares del mundo y seguís enseñando literatura argentina siempre. ¿Qué te deja esa experiencia en esa relación, estando afuera? No, para mí es muy grato, digamos, el hecho, es cierto que yo trabajo afuera, digamos, con alumnos de doctorado que manejan, que tienen un nivel de lengua de español, digamos, por decir, avanzadísimo. Digamos, de hecho, vos das en castellano. Sí. Por eso, digamos, es un placer tener ese intercambio con esos estudiantes que pueden realmente disfrutar de la literatura argentina en la lengua original, no en la traducción, ¿no? Así que son experiencias riquísimas, verdaderamente. Yo he trabajado casi siempre en el doctorado, 2 veces me tocó trabajar en lo que es el grado, que sería el grado, una vez en Estados Unidos y otra vez en Lille, en Francia, y también fue interesante ver cómo el modo de abordaje, digamos, de la literatura o de todo lo que tenía que ver con cultura literaria era tan diferente en Estados Unidos que en Francia, y tan diferente a como era acá también en el secundario. Para mí son experiencias muy, muy ricas. Mucho de tu trabajo no es solo leer, sino releer. Sí. Todo el tiempo, ¿no? Sí. Pero también escribir. Sí. Y ante un público medio, incluso ante un público específico, digamos,
hay una enorme asimetría con vos porque, bueno, vos aquilatás una cantidad de experiencia, una cantidad de lectura, de distintas formas tal vez, ¿no? Entonces, por ahí hay... Sin embargo, esto te leí hace poco, haces un esfuerzo de llegar de generalizar tu escritura porque dijiste, a mí lo que me interesa es que lo que yo escribo, además, no solamente llegue, sino se disfrute, ¿no? Claro, eso para mí es... Pero yo te diría que no hago mucho esfuerzo, me sale así, no me sale de otra forma. Es decir, yo no puedo escribir un artículo erudito, me aburro, digamos, lleno de referencias teóricas. En mis ensayos no hay. Claro. Está toda la teoría que he leído inserta, digamos... En un texto más amable. En un texto, que es el texto que a mí me gusta escribir, ¿no? También decís, esto dijiste en una entrevista hace poco en Radio Nacional, esto que acabas de decir, ¿no? Acá hay los chicos antes querían armar bandas de rock y ahora quieren escribir. Sí, digamos, también seguirán queriendo armar bandas de rock muchos chicos. Lo que me parece notable es la cantidad de chicos jóvenes, chicos y chicas jóvenes, que quieren escribir, ¿no? El lugar del escritor o la escritora parece como un lugar al que se quiere llegar, ¿no? Que uno pensaría, bueno, pero no es un lugar que les va a dar fama, esta fama que el adolescente o que el chico, ¿no? ¿Qué pasa ahí? No sé, creo que digamos que la literatura tiene una fuerza, la literatura en la Argentina, porque conozco en otros países de América Latina donde también hay muchos chicos y jóvenes que están tratando de escribir y demás, pero acá es impresionante la cantidad de talleres literarios, la cantidad de esta cosa de la UNA, por ejemplo, ¿no? Se Claro. escribieron, no sé, más de 1000 al principio, hubo que hacer una selección, es decir, esta era gente que a lo mejor había cursado una carrera académica otra, ¿no? Y que de golpe, bueno, sintió que ahí podía tener herramientas Claro. para escribir ficción. Y eso para mí es muy emocionante. Digamos, una cosa que caracteriza a este país. La gente quiere escribir. Bueno, tenemos el futuro asegurado de algún modo, ¿no? Claro. La gente quiere escribir literatura y quiere seguir leyendo literatura. Porque, ojo, eso también es un problema, digamos, no se puede escribir sin leer, ¿no? Y a veces los jóvenes leen poco y escriben demasiado, bueno, y publican muy pronto, yo digamos. Voy a cometer por ahí un error, pero recuerdo haber leído un pie en tu libro Dobleces, un pie de página, pero no recuerdo quién dice. Bueno, yo escribo porque soy de las personas, dice, soy de las personas incultas que escribo porque no he leído o algo por el estilo, ¿no? No me acuerdo de eso, sinceramente, no me acuerdo. Pero es como que hay ahí una... Está dicho irónicamente, sí, ¿no? Sí, claramente, sí. Pero hay como un impulso hacia decir cosas. Exacto, y a trabajar con la ficción, porque eso es lo notable, digamos. Todo el mundo, estas nuevas generaciones, que a lo mejor no son tan nuevas, porque, por ejemplo, la gente que va a la carrera de artes de la escritura, a lo mejor ya tiene 40 años. Sí, está buscando otra cosa. Está buscando otra cosa, ¿no? Pero ¿por qué buscan esto, digamos, no? ¿Por qué buscan exactamente escribir ficción? A mí me parece, digamos, que siempre esto es como una reserva, digamos, ficcional. Yo le llamo reserva ficcional, ¿no? La reserva de la literatura me parece extraordinaria en un país. Daniel Penag dice por ahí que el verbo leer no soporta el imperativo. Eso es más o menos así, digamos, no puedes obligar a nadie a... Ahora, ¿para qué hay que leer, Cristina? ¿Por qué hay que leer? Depende de lo que leas. Digamos, yo personalmente tengo una historia de acercamiento a la lectura que es bastante rara, porque en mi casa todo el mundo leía, pero nadie se preocupaba por comprarme libros que yo pudiera leer. ¿No? Yo tengo siempre la sensación, yo digo, pero mis padres, claro, ellos eran dos grandes lectores, pero yo no tuve libros infantiles, ¿viste? Como claro, de entrada entraste por esos libros. No, qué sé yo, leía lo que podía, claro. Leía pedacitos de historietas, leía cositas sueltas, leía una enciclopedia que había en mi casa que ni siquiera era la de la juventud. Pero mis padres había una absoluta indiferencia, ellos
de alguna manera pensarían, digo yo, esta es mi idea, bueno, que se arregle como nos arreglamos nosotros, ¿no? Que busque. Pero no tengo ningún recuerdo de libros infantiles. O sea, sí tengo el recuerdo de mi madre, que era una especie de adicta a la lectura. O sea, claro, eso sí. O sea, si le faltaba la lectura, me acuerdo de mi abuela diciéndome, mirá, se le está terminando, ¿eh? Hay que ir a pedir a Jorge Benchetrit un libro a la vuelta, porque tenía la gran biblioteca, el gran amigo de mi madre, para, claro, digamos, que siguiera leyendo, ¿no? La última. Sí. ¿Por dónde podemos empezar para leer literatura argentina de la buena? Para empezar, digamos, es difícil hacer una lista porque claro, ahí inmediatamente se meten los gustos, claro, y lo que yo considero, claro, que es la literatura buena, y por supuesto hay que leer otros. Por ejemplo, empezar por no. Yo no diría empezar por Sarmiento, porque también para leer a Sarmiento hay que tener cierta... Ahora, empezar por Mansilla es una posibilidad siempre abierta, porque Mansilla te lleva. O sea, una vez que empezás a leer Mansilla, una excursión a los indios Ranqueles, por ejemplo, es casi imposible dejarlo, ¿no? Que está escrito además en clave de diario, por lo tanto se puede leer de pedacitos. Exacto, no, se deja y se vuelve. Y en el siglo XX, digamos, a mí me gustan particularmente, bueno, yo tengo mis novelas preferidas, que son Sama, de Antonio Di Benedetto, que es también una novela difícil, pero digamos que en todo caso no expulsa al lector. Me gusta mucho Di Benedetto, ¿no? Realmente, no solamente Sama, sino toda su obra. Saer, sin duda. Fogwill. Fogwill también es digamos, nada es fácil, pero quiero decir, se puede leer Fogwill de un modo, para los lectores contemporáneos no hay esta dificultad, digamos, ¿no? A mí me gusta mucho lo que están haciendo, bueno, me gustan de esa generación, digamos, me gusta Martín Cohen, me gusta mucho leer a Sergio Vicio, me parece un escritor buenísimo, me gusta mucho leer a Goebel, Matilde Sánchez, es decir, hay una poderosa generación intermedia, digamos, de excelentes escritores, por cualquiera de ellos se puede arrancar. Y en el último tiempo están estos escritores, digamos, no necesariamente muy jóvenes, pero digamos que retoman el siglo XIX, como hace Gabriela Cabezón Cámara o como hace Michel Nieva, que sí es, ¿no? Retoman el siglo XIX y ya no lo miran como Borges con esta mirada nostálgica, sino que arman un zafarrancho con el siglo XIX extraordinario, ¿no? Extraordinario. Pero fíjate cómo el siglo XIX sigue generando posibilidades, sí, como espejo, ¿no? Como espejo, ¿no? Como posibilidades de relatos. Acá tenemos un rato largo, Cristina. Muchísimas gracias. Bueno, no, gracias a vos, la verdad. Espero que a ustedes también les haya servido tanto como a mí, que hayan disfrutado tanto como yo de esta enorme entrevista. Muchísimas gracias. Recuerden que estas y otras entrevistas se pueden ver todas las semanas en el formato on demand, en las plataformas eduardo-ledesma.com, en la plataforma del diario El Litoral y de Radio 2, y también por televisión a través de T5 Satelital y Canal 5 de Montecaseros. Muchísimas gracias.